Resumen de la Biblia. Números. Se estima que fue escrito entre 1512 y 1473 a.C. El libro lo desglosaremos en 24 apartados que se dirán a continuación. Momento número 1. Yahvé le habla nuevamente a Moisés en el desierto de Sinaí o en el monte de Joreb y le manda a realizar un censo donde se registre todo hombre mayor de 20 años útil para la guerra en las comunidades de los israelitas, categorizados por clanes y familias. Al final del conteo se calcularon 603.550 hombres mayores de 20 años útiles para la guerra, quienes marchaban a la retaguardia, vanguardia y flancos de las tribus de Israel, según Yahvé había dispuesto. De la tribu de Leví no contaron ninguno, pues los designaron como encargados de proteger, montar y desmontar la morada del testimonio. Momento número 2. Luego Yahvé mandó a que Moisés registrara todos los primogénitos de las tribus de Israel. En total, todos los primogénitos fueron 22.273. Y luego para la tienda del encuentro, Yahvé manda a Moisés que hiciera un censo de hombres de entre 30 y 50 años aptos para servir, del cual se calcularon 8.580 hombres. Momento número 3. Se establecen las disposiciones referentes al adulterio. Evidentemente, la mujer es quien es mayormente culpada, incluso si su marido solo es invadido por los celos. Se disponen las cláusulas en las que consiste el naziriato, entre ellas el no embriagarse con vino, no comer uvas frescas, el no cortarse el cabello, entre otras. Y en otras disposiciones, las ofrendas de los principales de Israel en dedicación al altar, el día en que fue hecho, que consistía en grandes cantidades de plata, oro, incienso, harina, bueyes, carneros para el sacrificio, etcétera, etcétera. Momento número 4. Llamó Yahvé a Moisés y a Aarón para que purificara a los levitas. De esta manera lo hicieron y quedaron los levitas purificados, quedando en servicio de la tienda del encuentro todo hombre levita, desde los 20 a los 50 años. También se trata sobre la celebración de la Pascua y las disposiciones que deberán seguirse. Además sobre la morada y el resguardo que mediante la nube sobre ella Yahvé protegerá. Momento número 5. El pueblo de Israel, que había sido liberado de Egipto y que ya llevaba vagando por el desierto largo tiempo, se enoja contra Yahvé y contra Moisés, porque llevaban mucho tiempo de comer maná, un alimento que molían y del que hacían una especie de tortilla, apelando que querían comer carne y reclamando que comían aún mejor en Egipto. Por esto Yahvé se enfurece y dice a Moisés que les enviará carne incluso un mes, y que quedarán hartos de comerla. De esta manera Yahvé hace venir sobre su pueblo una gran plaga por desear regresar a Egipto. Momento número 6. Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuraron contra él, porque éste había tomado por esposa a una mujer cusita. Pero Yahvé los escuchó y se enfureció porque hablaron mal contra su siervo, e hizo caer la lepra sobre María, su hermana mayor. Pero Moisés intercedió por su hermana y luego de apartarla una semana se curó de la lepra y pudo regresar al campamento. Momento número 7. Yahvé mandó a Moisés que enviaran un descendiente de cada tribu de Israel a que exploraran la tierra prometida de Canaán. Pero volviendo, mientras unos de los que se enviaron decían que en efecto era tierra fértil, de la que fluía leche y miel, otros llevaron noticia de que era una tierra conquistada por un pueblo de gente grande y fuerte. Así reclamaron contra Yahvé y prefirieron volver nuevamente a Egipto, o morir en el desierto antes que volver a ser esclavos de ese pueblo. Pero dos de los que fueron enviados, Josué y Caleb, frente a la comunidad se enojaron contra el pueblo por su incredulidad hacia Yahvé, diciendo que, si él se las prometió, él se las dará, la tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo empezó a murmurar contra ellos, queriendo apedrearlos. Así Yahvé se alzó en ira contra su pueblo y quiso exterminarlos, pero Moisés intercedió por ellos. Yahvé escuchó a Moisés y aplacó su ira contra los israelitas, no sin sentenciar que ninguno que dudó de él no verá la tierra prometida, y que aquellos descendientes de cada tribu de Israel que fueron enviados
estos y todos sus descendientes, ningún hombre de estos faltará que caiga muerto y queden sus cadáveres en el desierto por castigo a su rebelión. De esta forma vagarán 40 años por el desierto, un año por cada día que estuvieron explorando la tierra prometida, hasta que caigan todos los incrédulos y su descendencia por paga a su infidelidad. Momento número 8. Nuevamente hubo una rebelión por parte de Coré, de la descendencia de Leví, junto a toda su cuadrilla de compañeros, que sumaron 250. Se alzaron contra Moisés, por celos del sacerdocio de Moisés y Aarón. Así que Yahvé exterminó a todos los 250 rebeldes. Nuevamente se rebelaron en el pueblo contra Aarón y Moisés, y Yahvé envió su flagelo en la tienda de las citas o del encuentro, y exterminó a 14,000 israelitas sublevados contra Yahvé y sus sacerdotes. A raíz de esto, Yahvé mandó a poner 12 varillas o báculos, una por cada tribu de Israel como señal de lo sucedido, y así evitar las murmuraciones y rebeliones. Momento número 9. Aarón y todos sus hijos, Yahvé los consagra sacerdotes legítimos y merecedores de toda ofrenda que se les lleve. Oblaciones, primogénitos de animales, sacrificios de reparación y pecado. Todo esto será para Aarón y sus hijos, y podrán compartirlo en el templo con todos, en lugar santo. Luego a Leví se le entregó los diezmos de todo Israel, por el servicio prestado en la tienda de las citas o del encuentro. Estos beneficios que Jehová da a Aarón y sus hijos y a los levitas es perpetuo, de generación en generación. A esto añade que deben cuidar y respetar todas las ofrendas para no morir. Momento número 10. Se tratan las disposiciones sobre el sacrificio de la vaca colorada. Luego los sacrificios para los casos de impureza. Los israelitas en el desierto de Sin nuevamente se rebelan contra Aarón y Moisés, reclamando por qué los trajeron ahí a morir de sed a ellos y su ganado. Así que Yahvé hace que Moisés golpee una roca y vierte agua para que se sacien ellos y su ganado, no sin enfurecerse Yahvé contra Aarón y Moisés por no haber confiado en él, y condenar a quienes se rebelaron. A raíz de este suceso, en el oasis de Meriba, Yahvé no permitió que Aarón ni Moisés llegaran con vida a la tierra prometida. Así llamó Yahvé a Moisés a que subieran al monte Hor, con Aarón y Eleazar, hijo de Aarón, para que quitara a Aarón sus vestiduras y se las pusiera a Eleazar. De esta manera hizo Moisés, y Aarón murió en el monte de Hor a los 123 años de edad. Israel lloró por él 30 días. Momento número 11. Seguidamente Edom le cierra el paso a los israelitas y a su territorio, y tuvieron que rodearlos, pues Edom se alzaría con la espada contra los israelitas. Momento número 12. Saliendo de Hor, luego lucharon por el camino de Atarim contra el rey de Arad, que vivía en el Negev. Pero el pueblo de Israel salió vencedor. Luego el pueblo otra vez despotrica contra Yahvé por la comida y la bebida que consideraban sin gracia, y éste se enoja contra su pueblo, y manda serpientes venenosas y muchos israelitas estaban muriendo. Así que el pueblo se arrepiente y clama ante Moisés. Así Yahvé ordena a Moisés que fabrique una serpiente de bronce para que aquel que la vea se sane de todas las mordeduras. Momento número 13. Moisés manda a decir al rey de los amoritas, Sihón, que les diera paso para atravesar su territorio, pero Sihón se niega y los ataca en Yahaz. Pero el pueblo de Israel nuevamente sale victorioso y conquista todo el territorio de los amoritas. Después el rey de Basán, Og, también los ataca en su camino por Edrei, y nuevamente Yahvé concede la victoria a su pueblo, masacrando hasta el último habitante y conquistando los israelitas todo el territorio. Momento número 14. A las alturas de Jericó, el rey de Moab, Balac, se entera de lo que hizo el pueblo de Israel a los amoritas, y manda a llamar a un adivino llamado Balaam, para que maldijera a los israelitas, y éste los pueda vencer. Pero Balaam está con Yahvé, y éste le dice a Balaam que no los maldiga. Sin embargo, Balac insiste y finalmente este va con Balac. Balac lo lleva de un lugar a otro para que maldiga a los israelitas, pero Balaam hace todo cuanto Yahvé le indica, y en lugar de maldecirlo, más bien bendice al pueblo de Israel.
por lo que Balac enfurece y lo echa de su pueblo. Balaam recita unos poemas que condenan a Balac y otras tribus por querer maldecir al pueblo de Israel. Momento número 15. Los israelitas se meten con las prostitutas de Moab y se inclinan ante su dios Baal. Esto enfurece a Yahvé y hace empalar a todos los que sucumban ante el pecado. Sobresale Finjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, quien empala juntos por el vientre a un israelita y una madianita que estaban con él en su tienda. Por esto Yahvé le promete el sacerdocio de por vida a él y a su descendencia. Momento número 16. Se volvió a realizar un censo del pueblo de Israel de hombres de más de 20 años útiles para la guerra, y esta vez se contabilizan 601.730. Y a estos se les repartió tierra por herencia, a quienes eran más numerosos más, y a quienes eran menos, menor herencia. Momento número 17. Zelofhad murió en el desierto, no por su pecado, y no tuvo hijos, así que las hijas, quienes descendían del clan de Manasés, el hijo de José, pidieron su parte en herencia. Viendo Yahvé que la petición era justa, les dio lo que les correspondía, formándose una nueva ley, en la que si el padre no tuvo hijos que heredaren, se pasara a sus hijas, y si no tuvo hijos ni hijas, entonces a sus hermanos, o al pariente más cercano que esté con vida. Momento número 18. Josué, hijo de Nun, descendiente de la tribu de Efraín, hijo de José, Moisés, por petición de Yahvé, le transfiere parte de la autoridad suya, dotándole de gran jerarquía en el pueblo de Israel. Momento número 19. Se establecen en los capítulos 28, 29 y 30 las ofrendas de alimento y las leyes de los votos. En cuanto a las ofrendas de alimentos, servirán para los sacrificios, sean cotidianos, sabáticos y de la luna nueva, y las fiestas, de las semanas, de los acimos, de las aclamaciones, del perdón y de las tiendas. Y los votos serán leyes sobre el marido y su mujer, y sobre el padre y su hija, quien aún vive con él. Si una mujer hace un voto, el marido o el padre lo pueden desaprobar delante de Yahvé, pero todo voto de viuda o despedida serán válidos ante Yahvé. Momento número 20. Israel se alza en guerra contra los madianitas de Madián. Matan a sus 5 reyes, además de Balaam el adivino, hijo de Beor, quien los había bendecido oponiéndose ante el rey Balac, pero quien luego aconsejó a las mujeres madianitas de allegarse a los israelitas. Se quedaron con las mujeres, sus hijos, sus animales y todas las pertenencias, llevando todo este botín a Moab, ante Eleazar el sacerdote y Moisés. Luego prendieron en fuego todo el pueblo de Madián, sus tiendas y todo cuanto quedaba. Pero llegados, Moisés se enfurece con ellos, por dejar vivas a aquellas mujeres que sedujeron a los israelitas y los hicieron adorar a Baal. Así que Moisés ordena que las maten a ellas y a los niños varones, y solo se dejaran a las niñas vírgenes. Luego se cuentan los pormenores de la repartición del botín. Momento número 21. Los hijos de Rubén y Gad, viendo la prosperidad ganadera que traían las tierras de Yaser y Galaad, fueron ante Moisés solicitando quedarse, pero Moisés, enfurecido con ellos, les reprocha que hacen como sus padres, despreciando las promesas de Yahvé. Entonces ellos le proponen a Moisés que dejarán a sus hijos y a sus mujeres, les construirán ciudades y demás, pero ellos irán a la guerra con Israel, y harán que Israel alcance la tierra prometida, y una vez conseguido esto, ellos no heredarán las tierras nuevas al otro lado del Jordán, sino que regresarán a Galaad y Yaser, del lado oriental del Jordán, y esa será su herencia. De esta manera Moisés aceptó el trato y se hizo lo pactado. Momento número 22. El capítulo 33 es un recorrido por las etapas que cursaron los israelitas durante 40 años, desde que salieron de Ramsés en Egipto hasta que llegaron a Moab. De este último sitio, Yahvé ordena que entren a Canaán y se apoderen de la ciudad, asesinen a todos cuanto haya y conquisten Canaán, y se lo repartan según la suerte de la guerra y según un responsable de cada tribu de Israel. Luego Yahvé ordena que de todas las tribus de Israel se den 48 ciudades a los levitas, con sus campos de pastoreo, dando más al que más tiene y menos al que menos tiene, ya que los levitas no fueron a la guerra porque su trabajo era servir en la tienda del encuentro.
Momento número 23. Se establece una ciudad de asilo para aquellos que den muerte accidental a alguno, pues si se comprueba que es asesino, deberá morir. Así, el que vive en asilo no podrá salir hasta que muera el sumo sacerdote, pues si lo encuentra su vengador, lo podrá matar legalmente. Momento número 24 y último. Finalmente, los jefes del clan de Galaad se oponen a que las hijas de Zelofhad, quienes descienden del clan de Manasés, hijo de José, pasen su herencia a otras tribus al casarse. Así que Yahvé manda a estas que se casen con sus parientes, para que la herencia quede en la tribu de Galaad. Así hacen las hijas de Zelofhad, y se casan con sus primos, hijos de los hermanos de su padre. Y con esto finaliza Números.